Me llamo Hilda. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarles hoy cambiará para siempre la forma en que ven a su propia familia. Hace tan solo 3 días, mi propio hijo, Damien, y mi nuera, Melissa, nos empujaron a mi esposo Henry y a mí por un acantilado de 90 pies, unos 27 metros. Mientras yacía allí, rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo: Hilda, no te muevas. Hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que creíamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local y cada tarde volvía a casa con historias de mis jóvenes alumnos. Henry tenía su taller de carpintería donde creaba los muebles más hermosos que jamás hayas visto. Sus manos, toscas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damien, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damien era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos, o al menos eso pensaba. Los domingos después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Henry había tallado con sus propias manos. Richard nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras Damien permanecía en silencio, simplemente jugando con la comida en su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las tardes, Henry y yo caminábamos por el sendero alrededor de nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esas caminatas eran un entrenamiento para la que casi me mata. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Harriet e Irene, venían con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Henry era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos, y yo sostenía piezas de madera para él mientras las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso pensaba. Por la noche nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos retiráramos, ver el océano por primera vez, construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Damien sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y se callaban cuando yo aparecía. Henry me dijo que eran solo cosas de hermanos y que pasaría. Quise creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Richard no llegó a cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Damien estaba en su habitación, supuestamente estudiando. Pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar al que Richard solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo del desfiladero del río. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevé mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Damien estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me produce escalofríos. Henry nunca se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que le sabían amargas en la boca. Después de Richard, Damien cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si estuviera tratando de compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando veía que estaba triste. Pensé que era su forma de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. La herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Damien se casó con Melissa, una chica dulce del pueblo vecino, y parecían felices.
Tuvieron 2 hermosos hijos y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas del hogar cuando nos visitaban. Damien había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo de nuevo. Pero ahora, yaciendo en el fondo de este desfiladero con mis costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. De que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda nuestra vida y, entre la casa, las tierras que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damien quien sugirió al abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Melissa sentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que más tarde me empujarían a mi muerte. Los queremos mucho y queremos asegurarnos de que estén protegidos, añadió con su dulce voz. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. Un hombre mayor llamado Albert, a quien conocíamos desde hacía años, explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damien o simplemente hacer un testamento tradicional. Damien insistió en que los nombráramos a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Pero Henry parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Richard siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando envejeciéramos. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento. Pero Richard ya no estaba y Damien era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío entonces, aunque no entendí por qué. Damien estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras preparaba la cena, no pude quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Damien y Melissa empezaron a visitarnos más a menudo, pero sus visitas tenían un aire diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida deberíamos contratar. Pensar en vender esta casa grande y mudarte a un lugar más pequeño, dijo Melissa mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas, el taller donde Henry creaba sus obras maestras, el patio donde nuestros hijos y nietos habían jugado. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Vi un destello de irritación en los ojos de Damien que me heló hasta los huesos. Mamá, estás siendo irracional, dijo en un tono que nunca había usado conmigo antes. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarlos a tiempo. Melissa asintió vigorosamente y añadió, además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para su edad. Considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Después de una de estas conversaciones tensas, le pregunté a Henry si no le parecía extraño que Damien estuviera repentinamente tan interesado en nuestros asuntos financieros. Hilda, él solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizás deberíamos considerar sus sugerencias. No somos tan jóvenes como antes. Pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Henry ya tenía sus sospechas. Que había empezado a conectar puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Las sugirió que le diéramos un poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña del lugar. Si uno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo dijo, tan natural, tan lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nerviosa.
No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Harriet siempre había sido más astuta que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damien, se quedó en silencio por un largo momento. Hilda, dijo finalmente, ¿no te parece extraño que Damien esté tan ansioso por controlar su dinero? Quiero decir, tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damien nunca había parecido tener problemas financieros, nunca había pedido dinero prestado, nunca había mostrado signos de necesitar nuestra ayuda económica. Cuando Damien vino a otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. Hijo, dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener el control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos en nuestro sano juicio. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y, por un momento, vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona, algo frío, calculador y peligroso. Mamá, control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más a una amenaza que a una expresión de afecto. Melissa, que había estado en silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Después de que se fueron, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistí en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Damien antes de que muriera Richard? Era diferente, más distante, no sé cómo explicarlo, pero había algo en el que me asustaba. Mi esposo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró intensamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Dijo en voz muy... Hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Henry me golpearon como un rayo. ¿Qué pasa con la muerte de Richard?, pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard solía hacer su tarea y donde Damien siempre había permanecido en silencio. Henry se pasó como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche que murió Richard, comenzó con voz quebrada, Damien no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Pausa, mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al desfiladero, Hilda. Los escuché gritarse cosas horribles. Girar. ¿Sobre qué estaban discutiendo?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia, Hilda. Damien estaba furioso porque Richard era el mayor, porque según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Richard había encontrado. Pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damien había estado robando dinero de la cuenta de ahorros de la familia. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente pensar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, acusé a Henry, sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Desfiladero esa noche. Ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Damien de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor estaba temblando, llorando y repitiendo una y otra vez, fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. Papá, dijo, Richard tropezó cuando intentaba golpearme. Solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas mejillas incontrolablemente. ¿Pero le creíste?, murmuré,
aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había carcomido durante décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda y Richard ya estaba muerto. No podía devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente, que Damien había aprendido la lección, que se convertiría en un hombre mejor después de esto. ¿Y el dinero? Pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Damien prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y le creí, Hilda. Que Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Tropecé, aferrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta por la mirada de Henry. Nunca. De hecho, siguió robando. Pequeñas cantidades que fingí no notar porque confrontarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda. Cada vez que me quedaba callado, cada vez que fingía no ver cómo disminuían las cuentas bancarias, me convertía más en su cómplice. La edad empezó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Gravemente. ¿Y hay algo más, Hilda? Algo que acabo de descubrir hace unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Henry fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. He estado secretamente las finanzas de Damien. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Van en mis manos mientras leía los números. Damien no era el hombre exitoso que fingía ser. Era un fracaso desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. Respondió Henry. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. La sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Damien podría querer causarnos daño físico. Hasta ese momento, pensaba que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Agarrando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que decirles la verdad sobre Richard y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, iré a la cárcel también. Y además, ¿quién va a creer a un anciano de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Entonces esperamos a que nos mate como mató a Richard, dije. Vamos a tener mucho cuidado, dijo Henry, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas para... Fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damien. Hola, mamá, dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Melissa y yo estábamos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar su 40º aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si los llevamos a esas montañas de las que siempre han hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Tío en hielo. Miré a Henry, que había escuchado la conversación y tenía la misma mirada de terror en su rostro. Es una idea muy dulce, hijo, logré responder con voz temblorosa. Pero déjanos pensarlo y te responderemos mañana. Henry y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Henry asintió gravemente. Justo como hizo con Richard en el desfiladero. Hemos ni un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los días siguientes, los días de terror y fingimiento.
Henry y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damien y Melissa venían a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos decían emocionados que iban a pasar tiempo en familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor y que ahora planeaban hacerme lo mismo a mí y a mi esposo. Lunes por la tarde, una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio. Hilda querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a mi muerte. Compré algunas provisiones para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. Tan nueva, añadió sacando una costosa cámara digital. Quiero capturar cada momento de este día especial. Serán fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me revolvió el estómago. Las únicas fotos que tomaría serían de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún acantilado si alguien nos encontraba alguna vez. Tras de ella llevando una mochila de senderismo nueva. Papá, le dijo a Henry con fingido entusiasmo, compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareaba. ¿No es un poco peligroso nuestra edad?, pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que incluso los niños pueden hacer. Además, Damien y yo estaremos allí para cuidarlos todo el tiempo. Sí. Estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un acantilado. Esa noche, finalmente se fueron, Henry y yo nos sentamos en nuestra sala, temblando no solo por el frío, sino por el terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. No podemos ir, dije, agarrando sus manos. Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa. Sí, respondió Henry con voz grave, encontrarán otra forma de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que sale mal. Al menos en las montañas, sabemos lo que van a intentar hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible pero no me consolaban en absoluto. ¿Qué sugieres?, pregunté desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Henry se quedó pensativo unos minutos antes de responder. Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi teléfono celular y configurarlo para grabar todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no, su voz se quebró, al menos alguien sabrá la verdad. Apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia real. Henry revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Damien no se quedara con todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Esta, confesó, sacando un sobresellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana, Harriet. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damien planea hacernos. La escondí en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. A la cama, abrazándonos, susurrando palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me pasa, dijo Henry, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damien llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. Buenos días, tortolitos, llamó desde la puerta principal. ¿Listos para su gran aventura? Melissa apareció detrás de él, radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Que apenas pudimos comer, Damien explicó la ruta que tomaríamos en detalle. Es un sendero hermoso, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. Lleva a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Por supuesto, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero, empinadas, añadió Melissa como si nos diera información turística útil,
pero nada que unos excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonaba como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminaban por el parque de vez en cuando. Mi auto, y a Damien revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando la pistola. Por seguridad, respondió sin perder el ritmo. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro. Por supuesto, enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado para que encontraran nuestros cuerpos y se confirmara que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. Las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Melissa puso música alegre y cantaba las canciones como si realmente fuéramos a un divertido paseo familiar. Damien conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Henry tomó discretamente mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Vamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano. Pero para mí, se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damien y Melissa sacaron sus mochilas del auto, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Damien. Y por primera vez en 25 años, vi el mismo brillo frío en sus ojos que había tenido la noche que mató a su hermano. Siendo relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando fotos constantemente y comentando la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba, señalando hacia arbustos llenos de flores amarillas, y ese hermoso pájaro. Su actuación era perfecta. La de una nuera amorosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Damien caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me volteaba a mirarlo, sonreía con esa mueca que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo van, mamá y papá?», preguntaba con fingida preocupación. «¿Necesitan parar y descansar?». De caminata, empezamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Henry respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotara físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Mirador», anunció Melissa. Aunque según el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al mirador real. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca, que pudiera servir de referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Henry estaba haciendo lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia nuestra muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir pruebas contra nuestros asesinos. «Oh», gritó Melissa de repente, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos allí para tomar algunas fotos especiales?». Mi sangre se heló. Ahí estaba. El lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba a unos 90 pies, 27 metros, sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar. Y desde la cima, se veía un precipicio que caía en un profundo desfiladero lleno de rocas afiladas. «No idea», dije, tratando de sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Damien ya había empezado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo tomará unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde allí van a ser espectaculares». La forma en que dijo «espectaculares» me hizo temblar.
Serían espectaculares para quien las viera después como prueba de nuestro accidente. Mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Teníamos que ir hasta el final para conseguir las pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. Mi lado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies. Y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darse cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. Tomé Lisa desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Damien la siguió y luego nos ayudó a Henry y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sentían como las garras de un buitre. De hecho, espectacular. Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar parecía el escenario perfecto para una pesadilla. Ve fotos, gritó Melissa, posicionándose cerca del borde del acantilado. Quiero que el valle esté de fondo. Henry y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos a nuestro destino final. Podía ver a Damien posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. Proclamó Melissa, levantando su cámara. Ahora abrácense y sonrían. Henry y yo nos abrazamos, probablemente por la última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara parecía un rayo anunciando la tormenta que estaba por venir. Tom, sugirió Damien, tocándose a nosotros. Pero esta vez, retrocedan un poco para que el paisaje se vea mejor. Mejor. Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Henry y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos como nos dijeron, sintiendo el suelo sólido desaparecer bajo nuestros pies y quedando solo el vacío del abismo detrás de nosotros. Cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. Sonrían, dijo con una voz que ya no era dulce en absoluto. Esta va a ser su última foto. Damien se abalanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple. Empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Henry se había estado preparando para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Damien y tirar de él hacia adelante. Si vamos a morir, te vienes con nosotros, gritó con una furia que nunca había visto en él. Los cuatro nos tambaleamos al borde del acantilado, aferrados los unos a los otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Melissa gritó e intentó ayudar a Damien, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces los cuatro caímos juntos, atrapados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. Era una eternidad, pensé, Richard. En cómo debió sentirse cuando Damien lo empujó al desfiladero hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose. El sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las rocas. El dolor era indescriptible. Pero aún más terrible era el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Damien había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. La voz de Henry, débil pero clara. Hilda, no te muevas. Hazte la muerta. Y me di cuenta de algo increíble. Seguía viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentía sangre corriendo por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Henry resonaba en mis oídos como un mandato divino. Hazte la muerta. Porque no sabía qué creía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A unos metros de distancia, podía escuchar los gemidos de dolor de Damien y Melissa. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus quejidos, parecían estar en peor condición que nosotros. Escuché la voz quebrada de mi hijo. ¿Estás bien? Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos todavía era capaz de sentir amor por alguien. Creo tierna, gimió. Me duele mucho, Damien. ¿Y los viejos? La forma irrespetuosa en que se refería a nosotros confirmó lo que ya sabía.
Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Escuchó, como si Damien se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que tenía miedo de que lo oyera. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como planeamos. Bueno, excepto por la parte en la que caímos también. Escuché su risa amarga. Al menos no tendremos que fingir que los queremos nunca más. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Damien y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres suegros. Recuerda, le dijo Damien a Melissa. Estábamos tomando fotos cuando una roca se soltó bajo los pies de papá. Tropezó y al intentar agarrarse, tiró a mamá con él. Tratamos de ayudar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, Melissa. Lo hemos practicado 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación era tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban fuera su salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Henry susurró mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. Hilda, ¿estás bien? Susurró confirmando que estaba viva pero terriblemente herida. Tengo la pierna izquierda rota, me dijo con voz ahogada por el dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en mi brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo. Y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba viva y eso era más de lo que esperaba. Estamos mal pero vivos, susurré. Aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos pero atrapados en el fondo de un desfiladero, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. Henry, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente pasó la noche que murió Richard. Mi esposo suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche, comenzó con voz temblorosa, Richard vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, estados de cuenta bancarios. Me mostró pruebas de que Damien había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Richard había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros... El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Richard quería confrontar a Damien esa misma noche, continuó Henry. Traté de calmarlo, de convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba... Y los pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enojaba, y también sabía, bueno, había notado algo extraño en Damien últimamente, una frialdad que me daba escalofríos. Cuando continuó Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Damien. Eres un ladrón, le gritaba. Estás robando a nuestros propios padres. Damien negaba todo. Decía que Richard estaba loco, que se estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleraba al imaginar la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó? Henry hizo una pausa larga antes de continuar. Richard le dijo que si no devolvía el dinero y confesaba todo ante nosotros, él mismo nos diría la verdad. Damien se volvió loco. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces Henry se quebró. Damien empujó a Richard. No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas deliberadamente. Vi a Richard tratando de mantener el equilibrio, vi sus brazos agitándose desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse, pero fue demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué fuiste la verdad?
Henry suspiró profundamente. Porque cuando llegué a donde estaba Damien, estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero es mentira, murmuré desde el fondo de mi corazón. Sí. Pero era mi hijo, Hilda, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación dolía tanto como mis heridas físicas. Y yo, continué. Damien me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a pasar, pero nunca devolvió ni un centavo. De hecho, siguió robando y yo seguí callado porque cada día que pasaba me hacía más cómplice de su crimen. Justo escuchamos voces a lo lejos. Damien y Melissa habían logrado encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estarían aquí y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando la zona. El equipo había llegado y con ellos llegaba el momento más crucial de nuestras vidas. Henry y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. ¿Deberíamos seguir fingiendo estar muertos hasta encontrar la oportunidad perfecta para revelar la verdad o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos? Llamó Henry urgentemente. El teléfono grabó todo lo que pasó allí arriba. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan. Tenemos a Damien admitiendo que somos obstáculos. Tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir la evidencia antes de que logremos entregarla a las autoridades. Si Damien y Melissa se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían una forma de silenciarnos para siempre. Esta vez, no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. Gritó la voz de Damien desde arriba. Mis padres, por favor apúrense. Su actuación era perfecta. Su voz rota por el dolor y la desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. Señora la calma, respondió una voz autoritaria, que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. Vamos a bajar para evaluarlos. Usted y su esposa pueden moverse. Escuché cuerdas y equipos preparándose para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda doliente. No puedo creer que esto haya pasado, sollozaba. Estábamos tomando fotos tan felices. Todo pasó tan rápido. Una roca se soltó y cayeron. Cada palabra era una puñalada en mi corazón porque sabía que repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los comenzaron a descender. Podía escuchar sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que teníamos que mantener la actuación pasara lo que pasara. Gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. Tenemos 2 personas en el fondo del desfiladero. Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca tratando de detectar la respiración. Este es un pulso débil, anunció, refiriéndose a Henry. La mujer, no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo inmediatamente. Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte pero aún vivo, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. Durante minutos, que se sintieron como horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me aseguraban a una camilla. Todo el tiempo, tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. El hombre crítico, escuché a uno de los paramédicos informar por radio. La mujer está en estado muy grave. El pulso es casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente. Perfecto. Nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damien y Melissa pudieran silenciarnos. Durante millas, pude escuchar los sollozos fingidos de Melissa y las palabras de consuelo que los rescatistas le ofrecían a ella y a Damien. Fueron muy valientes al sobrevivir a esto, le dijo alguien. Es un milagro que estén relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Henry y yo estuviéramos vivos para contar la verdad. Mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Henry en la camilla junto a la mía.
Los paramédicos estaban concentrados en mantenerlo estable, y por sus conversaciones, entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un momento terrible, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. Escuché a uno de los paramédicos decirme, si puede escucharme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos. Su voz era gentil, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado escuchando de mi propia familia. Cuando llegué al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que yo no entendía. Me llevaron directamente a una sala de emergencias donde comenzaron a trabajar en mis heridas. Tenía que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tenía que encontrar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. Doctor, decía una enfermera, sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición. Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. El doctor murmuró, a veces sucede en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengamos una vi. Las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo que podemos. Melissa supuestamente era un sollozo de dolor, pero que para mí sonó como un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Damien. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos, por si acaso. El doctor accedió, y pronto escuché pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente me estaba muriendo. Sentí junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no apartar mi mano inmediatamente. Mamá, susurró, si puedes escucharme, quiero que sepas que te quiero. Siento mucho que esto haya pasado. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en su esencia. Melissa se acercó por el otro lado. Hilda querida, murmuró. Has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos. Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces no más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido tu lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Richard. Supe que nuestro plan había funcionado. Damien acababa de confesar. Y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Damien resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpa. Había mencionado a Richard. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Es que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada más tarde. La enfermera que había escuchado el comentario, una mujer joven llamada Inés, según su identificación, se había congelado junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrían con sorpresa y horror. Había escuchado algo que no debería haber escuchado y su expresión me decía que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. ¿Qué dijiste?, susurró Melissa, obviamente sorprendida por la mención del hermano muerto. Damien se tensó al darse cuenta de que había dicho demasiado. Nada, murmuró. Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntaba qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa. Pero sí importaba. Y Melissa era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. Damien, tensa. Vámonos. Los doctores necesitan espacio para trabajar. Podía sentir la tensión entre ellos. El entendimiento mutuo de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. La enfermera Inés se acercó a mi cama. Señora, susurró tan bajo que apenas pude escucharla. Sé que puede escucharme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si está en peligro, necesita decírmelo de alguna manera. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Inés lo notó inmediatamente. Dios mío, susurró. Está fingiendo estar inconsciente. Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. Sí. Escuche, dijo inclinándose aún más cerca. Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro por esas personas que acaban de estar aquí, mueva su dedo 3 veces. Sin duda, dedo 3 veces. Inés jadeó.
¿Ellos le hicieron esto? 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Podía ver en su expresión que luchaba con la decisión de qué hacer. Finalmente, se acercó a mí de nuevo. Voy a hablar con el médico a cargo, susurró, pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla. ¿Entiende? Moví mi dedo una vez. Fueron agonizantes. Inés salió de la habitación y me quedé sola esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las medidas correctas. Finalmente, escuché pasos acercándose. Era Inés acompañada por un hombre mayor que debía ser el médico jefe y, sorprendentemente, 2 oficiales de policía. Señor médico, en voz baja, la enfermera Inés me contó sobre su situación. Si puede escucharme, necesitamos que sepa que ahora está a salvo. Los oficiales están aquí para protegerla. Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente logré enfocarme en los rostros preocupados que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Inés. Pensé que me estaba volviendo loca. Señora, al de policía, un hombre de mediana edad con expresión seria. Soy el detective Johnson. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro ronco después de horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. En un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Johnson todo lo que sabía. La muerte de Richard, los robos de Damien, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Henry. ¿Las grabadas?, preguntó el detective, con los ojos brillando. Sí, respondí. Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective era la habitación donde Henry estaba siendo tratado. Henry había recuperado la conciencia 1 hora después de mí y cuando el detective le explicó la situación, entregó su teléfono sin dudarlo. Aquí está todo, dijo con voz débil pero firme. 25 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los tía analizaban la grabación, Damien y Melissa permanecían en la sala de espera, interpretando su papel de familiares devastados ante otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. La grabación, anunció el detective después de 1 hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Richard, admisiones sobre el robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes 2. Es más que suficiente para arrestarlos. Pero los va, pregunté, preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective asintió, entendiendo mi preocupación. Ya tenemos oficiales en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, ambos están bajo protección policial. La ironía no se me escapaba. Damien y Melissa estaban allí abajo probablemente hablando con los familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo manejar nuestro funeral y herencia. No tenían idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos derribando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. Hay algo, dijo el detective, sacando una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como usted sospechaba, sino que también debe dinero a algunas personas muy peligrosas, prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. ¿Quiere decir que no éramos solo inconvenientes para él? Lo dijo el detective. Ustedes eran su única salvación. Con su herencia, él podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ustedes, probablemente estaría muerto en unas semanas. Esa reveló una nueva dimensión a la traición. No nos había visto solo como obstáculos. Nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no era solo conveniente para él. Era absolutamente necesaria para su supervivencia. ¿Y qué pasa? Pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor al pensar en los hijos inocentes de Damien y Melissa. Los servicios sociales tomarán la custodia temporal de ellos, respondió el detective gentilmente. Pero según entiendo, ustedes podrían solicitar la custodia una vez que se recuperen de sus heridas. Los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora. Pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Decía el detective cuando un oficial entró en la habitación con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora.
A mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los oficiales de policía posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. Damien Black, escuché la voz firme del oficial a cargo. Quedan bajo arresto por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la voz histérica de Melissa, ¿de qué estás hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente. Respondió el oficial con calma, sus suegros están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto seguido de un grito de desesperación de Damien. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia a su caso. Escuché a Melissa comenzar a culpar a Damien. Fue todo idea suya. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Damien, desesperado, gritó, tú fuiste quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto. En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propio pellejo. Él regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y de camino a la comisaría, me informó. Ambos están tratando de culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso, pero hay algo más que necesito decirle. ¿Qué más? Aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente, había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que sospechaban algo. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que sabía que estaban empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones, se puede escuchar claramente a Melissa diciéndole, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. Monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos, observando cada uno de nuestros movimientos. Que ha tratado de inculcarle. En los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que pensó que no notarían pero que sumadas ascienden a una suma significativa. El dinero que Henry y yo habíamos ahorrado durante décadas de trabajo duro, centavo a centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras planeaba nuestro asesinato. Los días tal fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de medios de comunicación que habían recogido la historia. La prensa local había titulado el caso La traición familiar más horrible de la década, y reporteros de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermano, mi pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Hilda, decía una y otra vez. Siempre supe que había algo extraño en Damien después de la muerte de Richard, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaban que mis instintos maternales no habían estado completamente ciegos. ¿Y los niños, mis nietos que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales? Los vi ayer, respondió Harriet con tristeza. Están confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes para entender lo que realmente pasó. El abogado, el mismo Albert que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, nos aseguró. Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y toda la evidencia financiera, es casi imposible que escapen de condenas significativas. Pero luego añadió algo que me heló los huesos. Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional, no premeditado. Exclamé indignada. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. Albert asintió gravemente. Lo sé. Y tenemos pruebas de la premeditación, pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera. La idea de recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían asesinado a Richard. Habían intentado asesinarnos a nosotros. Habían robado nuestro dinero durante años. Y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos asegurarnos de que reciban lo que merecen?, pregunté. Testificar, respondió Albert somplemente. Su testimonio, combinado con toda la evidencia, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero le advierto, va a ser emocionalmente devastador enfrentarse a su hijo en la corte.
Tenía la idea de mirar a Damien a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer por Richard, por nosotros y por mis nietos que merecían saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después, Henry y yo finalmente pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra salida familiar. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La cama estaba sin hacer. Las flores que Damien me había traído esa semana seguían en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Era como si hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que volveremos a ser felices?, le pregunté a Henry esa primera noche de regreso mientras yacíamos en nuestra cama familiar. Él me abrazó con su brazo sano y suspiró profundamente. No lo sé, Hilda, dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó después. El día que tuve que testificar, miré a Damien directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento, no vi dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. Damien, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Richard, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que sin saberlo ayudé a criar. De 3 días antes de encontrar a Damien culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard e intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo a nosotros. Melissa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pues, Henry y yo hemos comenzado el proceso de adoptar formalmente a nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, les hablo de su tío Richard, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, de su honestidad, de su sueño de ser ingeniero. Les hablo del verdadero legado de nuestra familia, no del manchado de sangre y mentiras que sus padres intentaron dejarles.